lo discriminaba por ser latino. Luego él le dijo esto y no lo podía creer. Para muchos americanos, las comodidades que le ofrece su país son tantas que desean pasar toda su vida en la misma ciudad donde nacieron, no teniendo la necesidad de mudarse a otra parte, porque en ese lugar tienen todo lo que quieren o necesitan. Sin embargo, ese no era el sueño de Rick, quien había nacido con un espíritu de explorador y quería conocer la gran extensión de su país. Rick nació y fue criado en Carolina del Norte. El muchacho no era rico ni nada por el estilo, pero pertenecía a una familia clasista, con ese amor patriótico y fuertes raíces nacionalistas que caracterizan a los americanos. En su casa, todos eran creyentes de que no había un país mejor a los Estados Unidos, ninguno más grande o rico. Además veía con malos ojos a los extranjeros, los consideraban sanguijuelas, que solo habían venido a su nación a robar oportunidades de empleo, tierras y hasta personas, porque muchos llegaban con el sueño de conseguirse una pareja estadounidense para tramitar sus papeles. En los años de nacimiento de Rick, la inmigración proveniente de América Latina y otros lados había crecido mucho. Esto era algo que a sus padres no le gustaba y se lo habían inculcado a él y a sus hermanos. Cuando Rick cumplió 18 años, consideró que ya era el tiempo de conocer completamente su país y salir en busca de un cambio de vida. Así que decidió viajar y probar suerte en Atlanta, en donde trabajaba y a la vez hacía turismo. Luego de todo decidió bajar más hacia el sur, hacia Jacksonville. En aquel lugar pudo hacer muchas amistades, quienes le aconsejaban que si de verdad quería hacer dinero y probar suerte, debía ir a Orlando o a Miami. De verdad, a Miami. No me gustaría ir a ese lugar plagado de latinos, que caminan como si estuvieran en sus tierras, creyéndose los dueños de nuestro país, le dijo Rick a su compañero. Piénsalo, amigo, tú eres ciudadano por nacimiento. Eso te abrirá las puertas para conseguir un empleo. Además, las latinas son muy hermosas, capaz si terminas enamorado de una. Después de analizarlo decidió hacer caso. Aunque no le gustaba mucho la idea, si quería conocer su país, también tendría que pasar por esas ciudades, aunque fuera una vez. Finalmente su amigo le pasó un contacto para un trabajo, con un hombre que se hacía llamar Hawk. A Rick le pareció raro el nombre de quien sería su jefe, pero al final no le hizo caso. Mientras tanto, Rick se puso en contacto con Hawk a través de mensajes. Le tocaría trabajar medio turno como camarero, y además aprovecharía las horas nocturnas para laborar en otro lugar como guardia de seguridad en un edificio. Cuando llegó a la ciudad, Rick no lo podía creer. Aunque estaba acostumbrado a ver a latinos, Miami era una ciudad hispanohablante. En pocos lugares hablaban inglés. Hasta los canales de televisión abierta estaban en español y no dejaban de dar noticias sobre México, Guatemala y Venezuela. Aquella ciudad iba a volverlo loco. Sin embargo, el conseguir un casero gringo le trajo mucha tranquilidad. Después de todo hizo un depósito por 3 meses y se fue a su puesto de trabajo en el restaurante. Al llegar y conocer a su jefe, fue como que le cayera un balde de agua fría, pues descubrió que su nombre no era Hawk Richardson, como se lo había imaginado, sino que era una forma elegante de abreviar Jonás Rivera. Rick no podía creer su mala suerte. Su nuevo jefe lo recibió con un fuerte acento mexicano. Entre, mijito, mi nombre es Jonás Rivera, aunque los gringos como tú me llaman John Richardson. Dicen que se les hace más fácil. Tu amigo John me dijo que eras muy trabajador y espero que así sea, porque no tenemos tiempo para perder. Rick apenas lo podía entender con ese mal inglés salpicado de palabras latinas y le dijo: sí, tengo muchas ganas de trabajar. ¿Cuándo empiezo? Eso me gusta, muchacho, dijo Jonás. Así deberían ser todas las personas de tu edad, trabajadores y con ganas de salir adelante. Aquí está tu uniforme. Ve al baño y cámbiate. Después busca a Raúl, quien te ayudará a que entiendas lo que debes saber de ese lugar.
Después de todo comenzó a cambiarse, pero mientras lo hacía, se quejaba de no haberse asegurado de quién era su jefe. Él entendía que el lugar donde trabajaría ofrecería comidas mexicanas, porque Hawk, o mejor dicho Jonás, le había pasado fotos del lugar, pero por alguna razón se había imaginado que ese restaurante pertenecía a algún anglosajón, que después de evaluar el mercado, había colocado un negocio relacionado con lo que consumían los clientes. Aunque tenía ganas de renunciar, no lo podía hacer. No tenía suficiente dinero para ir a otro lugar y ya había pagado por adelantado 3 meses de su habitación. Al salir y conocer a Raúl, el jefe de los mesoneros, entendió que debía hacer uso de toda su tolerancia y paciencia. «Hola, ¿eres el nuevo? Pues bienvenido a Miami». Rick solo guardó silencio, ya que le había hablado en español, y él apenas entendía lo básico. Al ver que Rick no le respondió el saludo, Raúl le entendió, y le dijo en un tono muy irritante: «Oh, lo siento, ¿solo hablas inglés? Eso es problemático. ¿Cómo atenderás a los clientes si no hablas español? Estás en Miami. Aquí solo los policías y los doctores hablan inglés, y eso en algunas ocasiones». «Sí», dijo Rick, en un tono igual de irritante. «No te preocupes, lo solucionaré. Solo dame las instrucciones y me encargaré de memorizar todo. Si crees que te va a funcionar, está bien. Al menos sabes contar en español». «Sí», le respondió Rick. «Bueno, está bien». En eso Raúl le explicó detalladamente el funcionamiento de las mesas, de qué se trataban los platillos y cómo debían servirlos. Luego de un duro día de trabajo, se fue a su segundo empleo, al que era como guardia de seguridad. Las cosas no fueron muy diferentes ahí, en vista de que su jefe también era latino, un hombre proveniente de República Dominicana, que había tenido la suerte de colocar un club nocturno. Sin embargo, en ese lugar no le fue tan bien, pues al notar que no hablaba español, le reprocharon fuertemente. Aquella situación fue una experiencia totalmente nueva para él, quien siempre había considerado a los hispanos inferiores, y en ese día era él a quien discriminaban por solo hablar inglés. En su nueva vida en Miami, Rick comenzó a ver muchas cosas que lo molestaban. Entre ellas, en el club nocturno, muchas latinas trataban de ligárselo, por el simple hecho de ser gringo y así poder conseguir sus papeles. Todas las noches, hasta 2 o 3 mujeres lo perseguían, y para quitárselas de encima, tuvo que decir que era casado y con 3 hijos. Aquellas simples palabras lo hicieron invisible ante muchas chicas, que solo buscaban a un hombre que les diera la ciudadanía. Pero esas no eran las únicas cosas que le molestaban. Además, había notado que gran parte de la economía de la ciudad se movía afuera del país, porque casi todas las personas latinas que conocía tenían familiares en el exterior, y estos les enviaban dólares en vez de reinvertirlos en la economía de los Estados Unidos. Mientras transcurría el tiempo en aquel lugar, Rick se sentía solo. Casi no habían personas que no fueran latinas y así no tenía con quién hablar. Aparte, en su trabajo con Raúl, las cosas habían empeorado. Es que los muchachos tenían caracteres muy distintos y los malos entendidos entre ellos eran muchos, teniendo Jonás que intervenir para evitar discusiones. En una oportunidad, Rick tuvo que atender a unos extranjeros, que aparentemente tenían más dinero que él, pero de los cuales consideraba que lo más seguro es que fueran unos indocumentados, así que tenía que sacar ánimos de donde no tenía para atenderlos bien. Por el contrario, Raúl los atendía con mucho entusiasmo, como si fueran personas ilustres y buscando que estuvieran a gusto. Cuando Raúl notaba las malas reacciones de Rick hacia los clientes se enfurecía, pero la gota que rebosó el vaso fue ver al muchacho llevarle una ensalada a una de las clientas y estornudar encima del platillo y no irlo a cambiar. Con horror el jefe de los camareros veía la forma de actuar del chico y se acercó a él y le dijo a Rick: «Detente, no puedes servir ese plato al que acabas de estornudar, ve y cámbialo». «Raúl, tranquilízate, no le cayó nada. Déjame llevarle esto a esa cliente fastidiosa que está allá». Pero Raúl le expresó que no, que fuera y le pidiera perdón
perdón a la señora y que le dijera que en 2 minutos le llevarían su orden. Pero Rick se negó, dijo que lo sentía porque quería llevarle eso a la mujer, porque no deseaba recibir una queja en español. Sin pensarlo un minuto, Raúl trató de quitarle la bandeja de las manos a Rick, quien furioso tiró la comida con muchas fuerzas al piso. Eso generó una fuerte discusión. Todos los clientes escuchaban y al llegar la bulla hasta la oficina de Jonás, este salió rápidamente a detener el escándalo. No obstante, lo que vio lo regresó 30 años en el tiempo, cuando él y su esposa embarazada habían llegado a ese país en busca de un mejor futuro. Rick, eres un idiota, dijo Raúl. Dejas que tu ira y tus prejuicios contra los latinos te cieguen y no te permiten ver lo que tenemos que ofrecer. ¿Ofrecer? Todos ustedes los extranjeros son unas hienas. No importa si son mexicanos, de Irán o de la China. Tú también viniste a robarnos el dinero y a nuestras familias. No eres más que un asqueroso inmigrante, queriéndote hacer rico en suelo ajeno. Estas palabras dejaron a los clientes muy molestos, pues también entendían inglés, quienes consideraban a Rick como una cobra en busca de soltar su veneno. Por casi 30 segundos hubo un gran silencio. Luego Raúl habló calmadamente. No, Rick, te equivocas. Tu poco tacto te impide ver la realidad a tu alrededor. Yo no soy ningún inmigrante, aunque no tendría problema con serlo. Nací en Texas. Mis padres casi me perdieron por un error de nombres en el hospital, en donde, por cierto, solo habían gringos, que me consideraban un gasto para el Estado. Sin embargo, mis papás lograron mantenerme con ellos. Crecí en una granja de vacas. Los patrones explotaban a mis padres, y yo me desarrollaba rodeado de niños blancos que no entendían mi cultura, aunque ni yo mismo la entendía, porque aunque sabía que mis padres eran mexicanos, nunca había estado en aquel país. Cuando tenía 11 años, mi papá, el señor Jonás Rivera, tu jefe, reunió lo suficiente para venir a Miami y así montamos nuestro propio restaurante. Desde entonces, comencé a hablar libremente el español, sin que la gente me viera raro. Me sentí libre, este era mi lugar. No obstante, amaba este lugar donde había nacido, así que con 18 me enlisté en la milicia y por 2 años serví a mi nación. Gracias a eso conseguí la ciudadanía total de mis padres. A pesar de esos beneficios, necesitaba una forma de ganarme la vida, y por eso estoy aquí, trabajando con papá. Puede que tú creas que los extranjeros solo vienen a desangrar el país, o a robar y hacer cosas ilegales, pero de lo que estoy seguro es que no todos vinieron con esas intenciones. Aparte, lamento decirte que yo soy tan americano como tú, solo conozco Estados Unidos, y creo que así será por el resto de mi vida. Siento que esto no sea lo suficiente para ti. Esa tarde todos quedaron impactados con las palabras de Raúl. Jonás veía a la distancia y algunas lágrimas recorrían su rostro. Por su lado, Rick, sin saber qué decir, entró al baño y se quitó su uniforme. Luego dio su renuncia y regresó a su casa. Necesitaba un lugar donde pensar todo lo que había vivido. Ya estando en Carolina del Norte, entendía que Miami había sido una experiencia para él, y todo aquello vivido había podido cambiar completamente su perspectiva de ver el mundo, pues entendía que no todos los latinos venían con malas intenciones, sino que algunos solo estaban a la espera de una oportunidad de progresar y adoptar una nueva patria. ¿Qué les pareció esta historia, amigas y amigos? De verdad que llegó a conmoverme. Si te ha gustado tanto como a mí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Regálame un like y deja tus comentarios en la parte de abajo. Yo soy tu amigo Leonardo Marcano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad por aquí tu canal, Historias que tocan el corazón.